Bienvenidos, bienvenidas. Estamos por empezar nuestro webinar Ley Rep, Nuevos Hábitos para un Cambio Cultural. Hoy tenemos un tremendo panel con expositoras. Andrea Sino, Elena López Rey y Francisca Menaba nos acompañarán muy pronto, así que no se vayan a perder ningún minuto de este webinar Ley Rep, Nuevos Hábitos para un Cambio Cultural. Mi nombre es Alejandra Kopaitic, soy jefa de proyecto del Pacto Chileno de los Plásticos, un proyecto coliderado con el Ministerio de Medio Ambiente. Hoy me acompaña Karin, nuestra subgerenta en Fundación Chile de Economía Circular, que nos dará unas palabras de uso. Hola, muy buenos días. Muy buenos días a todos y muy bienvenidos a este hito tan importante para nosotros como Fundación Chile y también como Pacto Chileno de los Plásticos, donde daremos a conocer los principales resultados y conclusiones del estudio Reciclando Ando, realizado junto a GFK Chile, en el contexto de la puesta en marcha de la Ley REP para envases y embalajes. Hoy día no solo vamos a estar lanzando la campaña Reciclando Ando para promover el reciclaje en la ciudadanía, sino que vamos a tener grandes invitados con quienes vamos a poder profundizar sobre la urgente necesidad de los cambios de hábito para poder lograr una transformación cultural que hoy en día necesitamos como sociedad en pos de la sustentabilidad. Así que, sin más, les dejo la palabra a Alejandra Kopaitic, jefa de proyecto de Pacto Chileno por los Plásticos, que hoy día va a moderar el resto de las sesiones. Adelante, Alejandra. Muchas gracias, Karin. Al resto de los panelistas, si pueden mutearse mientras tanto para no escuchar ruidos, muchas gracias. Gracias, Karin, y gracias a todas y todos quienes nos acompañan hoy. Partamos entonces con los datos, y datos que son realmente esclarecedores e importantes, levantados por la consultora GFK Chile, sobre las percepciones de los chilenos y chilenas en cuanto a los hábitos de las personas en relación al reciclaje y también a la sustentabilidad, y su impresión de las acciones públicas y privadas en esta materia. Es segundo año consecutivo que levantamos este estudio con GFK. En caso de dudas o comentarios, por favor, vayan dejando en el chat todo lo que quieran y los iremos respondiendo durante la sesión. Si hay tiempo, leeremos algunas, si no, las trataremos de responder por el chat. Y pido entonces a Sebastián Medina, Research Manager de GFK, quien compartirá con nosotras y nosotros los resultados de la segunda versión del estudio Reciclando Ando. Sebastián, bienvenido. Muy buenos días, ¿cómo están? Vamos a revisar ahora este lanzamiento de la segunda versión del estudio Reciclando Ando que hacemos muy felices todos los años con Fundación Chile en conjunto con nosotros, así que vamos a ver los resultados, de qué se trata, cómo vamos a investigar este mundo del reciclaje, cómo las personas están involucradas con eso y cómo tenemos que tomar algún tipo de acción o medida para poder ir mejorando y avanzando en relación a esta temática durante los próximos años. ¿Qué hacemos ya desde el año anterior? Nosotros tenemos dos fuentes de información súper importantes. Primero, Chile 3D, que hacemos en GFK todos los años, hace 15 años, 4.800 encuestas, donde desde el año anterior estamos incorporando grandes preguntas en relación a sustentabilidad y reciclaje en conjunto con Fundación Chile. Y además, en agosto de este año realizamos este especial Reciclando Ando. 1.100 personas respondieron, que corresponden al total de la población, todos los segmentos socioeconómicos de 18 años en adelante, habitantes de todas las regiones del país, para indagar un poquito más de detalle y vamos a ver los resultados de lo que se viene este año y cómo podemos ir enfrentando esta temática bastante interesante donde todos tenemos que empezar a participar con mucha mayor fuerza. Y primero, tenemos que en un contexto general hay desafíos para esta preocupación por el medio ambiente. ¿Dónde queda el rol de la preocupación por el medio ambiente entre las chilenas y chilenos con todo lo que está pasando en el país hoy en día? Sabemos que hay incertidumbre, estamos en una sociedad que está bien convulsionada. ¿Cómo la preocupación del medio ambiente encaja ahí? Y tenemos una dificultad. Por supuesto que está difícil el camino. Hoy los chilenos y chilenas están mucho más preocupados por la delincuencia, por la inflación y el aumento de los precios, por no tener suficiente para llegar a fin de mes, poder vivir tranquilo, ante necesidades tan cotidianas de las personas.
El cuidado del medio ambiente, la preocupación por el cambio climático, por supuesto que cae en el ranking y se encuentra muchísimo más abajo en lo que hoy me preocupa más, porque sobre esto tenemos la migración, tenemos el costo de la salud, la desigualdad económica, entonces tenemos que entrar a luchar con un montón de preocupaciones que hoy día la gente tiene para poder vivir en su día a día. Y no solo ocurre este fenómeno que ya estamos un poquito más contraídos dentro de la temática, sino que cuando vamos a preguntar por causas sociales que importan hoy, nosotros veníamos con una tendencia muy al alza en relación a la protección del medio ambiente. O sea, entre el 2017 y el 2019, luego hasta el 2022, veíamos un crecimiento sostenido, era una causa que se mantenía en los primeros lugares. Hoy lo que nos encontramos es una caída significativa. Como causa social, la protección del medio ambiente también se ve un poco debilitada, cae de 36 a 25 puntos en su relevancia, superado este año, luego de 3 años en el liderazgo, por la salud mental. Y ahí tenemos un punto, la salud mental tomó fuerza, se vio en los medios, es un tema que se empezó a hablar con mucha más importancia dentro del país. Nosotros, como personas que tenemos que preocuparnos por la protección del medio ambiente, debemos volver a hacer relevante esta causa, a ponerle la importancia que tiene, porque todos debemos contribuir ahí. Por supuesto que las otras causas también son relevantes y tenemos que aportar, pero nosotros que tenemos que movilizar este tipo de temas, tenemos que hacerlo con un poquito más de fuerza para poder potenciar la protección del medio ambiente como algo importante de lo que nos tenemos que preocupar con muchísima mayor relevancia, al menos hacia el futuro. Y aquí surge un desafío. ¿Cuál es el escenario para el reciclaje? Sabemos que estamos contraídos, sabemos que la protección del medio ambiente tiene ahí unas bajas durante el último tiempo. El reciclaje es una acción que hoy la gente está declarando menos o está declarando más que en los últimos años. Es una incertidumbre que aparece en un escenario un poquito más convulsionado para nosotros. Y las buenas noticias son que el reciclaje sí es una acción que la gente declare un mayor compromiso y un compromiso mucho más sostenido durante el tiempo, lo que la gente entiende por reciclar. Ellos toman sus botellas, toman sus plásticos, el cartón lo separan en la casa. El desde que ellos hacen aportan en esta declaración del 57% de las personas en Chile declaran reciclar de alguna forma. ¿Qué están reciclando? Por supuesto que lo más básico que ya todos estamos mucho más acostumbrados a reciclar, plásticos, vidrios, cartón, latas, por ejemplo. Otros tipos de materiales todavía están incipientes, como electrodoméstico, electrónico, el mundo del orgánico, el textil, son tendencias que van creciendo durante los últimos años, sin embargo, todavía está muy por debajo de lo que estamos más acostumbrados a hacer. Y si bien vemos que durante los últimos años ha ido en una tendencia al alza, tuvimos un pic muy importante. Desde 2016 hasta el 2021, crecimientos muy significativos. En ese rango de tiempo subimos de 17% de las personas que declaraban reciclar de alguna forma a un 51%. El aporte que ha surgido durante los últimos 2 años, 2022 y 2023, ha sido más bien marginal. Seguimos en una tendencia al alza. Sí, esta tendencia no se rompe. Logramos mayor cantidad de personas, por supuesto, superamos la mitad de la población que sí declaró reciclar. Sin embargo, estamos viendo esta pequeña estancamiento durante los últimos años en el alcance que estamos logrando. Lo que hemos hecho hasta hoy día, la comunicación, la enseñanza, la educación ambiental, ¿ha alcanzado para mejorar? Por supuesto. Miren la curva cómo ha mejorado el dato durante los últimos años. Ahora, estamos un poquito más estancados y ahí es donde tenemos que hacer el doble esfuerzo, ir a buscar cómo reconectamos, cómo estamos mucho más presentes, darle una vuelta a la temática y poder conectar con aquellos que hoy están mucho más lejos del reciclaje, que vamos a ver qué perfiles están cumpliendo. Primero, tenemos un desafío con el mundo joven. Entre 15 y 27 años las personas están declarando reciclar en menor medida versus las generaciones ya más mayores sobre los 40, que hay muchísima más penetración en cuanto a la declaración del reciclaje. Tenemos un desafío ahí con los jóvenes, cómo trabajamos desde la base con ellos, desde los lugares estudiantiles, ir movilizando porque ellos deben ser quienes enseñen a sus futuros hijos y además deben ser quienes potencien ese momento de reciclaje en sus hogares cuando se conviertan en un poco más adultos, tengan más responsabilidades, hogares que pueden fomentar mucho más el reciclaje. Y en cuanto a zona, que fue un descubrimiento que tuvimos este año en particular, la zona norte se nos queda atrás. Entonces, identificar
está pasando con la zona norte, cuáles son las barreras que se encuentran allá, que quizás no se encuentran en la otra zona. El centro y el sur está declarando un mayor porcentaje de reciclaje, sobre el 50%. En el norte quizás existen algún tipo de barreras que no hemos identificado o que si bien tenemos identificadas, debemos ir a combatir para poder empezar a movilizar un poco más el reciclaje en la zona norte de nuestro país. Y dado que está esta gente, el 43%, que declara que no está reciclando, no está involucrándose tanto con esta causa, identificamos primero dos grandes barreras que tenemos que ir a sacar. O sea, tenemos desafíos que tenemos que ir a derribar y ahí es donde tenemos que ir a avanzar hacia el futuro. Primero, ¿por qué la gente declara que no está reciclando? Infraestructura disponible. Toda la temática del por qué yo no llevo las cosas a algún lugar es porque no tengo un punto de reciclaje cerca, no tengo espacio para separar lo reciclable dentro de mi hogar, falta algún tipo de servicio de recolección en el hogar donde yo vivo, no tengo un transporte para llevar los residuos hacia algún lado. Acá lo que tenemos es esa gran barrera de no sé, desconozco, no tengo algo a mano, no tengo algo cerca, que no está permitiendo que la gente que quizás sí tiene alguna intención de hacerlo, lo pueda hacer porque encuentra algún tipo de excusa en algún sentido para no ejecutarlo de manera más clara y más sistemática porque el sistema no lo está ayudando. Y ahí es donde quienes estamos aquí presentes, que tenemos que trabajar en pos de la protección del medio ambiente y empezar a movilizar el reciclaje, identificar estos puntos, determinar, ayudar. Vamos a hablar hacia el final, después sabemos que tenemos aquí un tremendo panel que nos van a hablar sobre la ley REP, que va en línea con esto para poder ayudar a la gente en este sentido. ¿Tenemos alguna solución? Por supuesto, y la legislación también avanza en este sentido. Pero tenemos otro desafío, y ese desafío es mucho más transversal. También viene desde el hogar. La educación ambiental. Aquí ocurre la barrera de la falta de costumbre. Yo nunca lo he hecho, en mi hogar no se ha hecho. Sabemos lo importante que tiene post pandemia muchas de las cosas que yo acostumbro a hacer en mi casa. La tradición, lo hogareño tomó mucha más fuerza. Si yo desde chico, mis papás me enseñaron, yo los vi reciclando, separando tipo de cosas, para mí va a ser natural, va a ser orgánico. Cuando yo salga de esa casa y tome un camino propio, yo lo voy a hacer porque siempre en mi casa se va a haber hecho. Entonces, ese trabajo hay que ir monitoreando, hay que ir movilizando. Luego aparece la barrera, no sé suficiente sobre reciclar. Creo que se junta lo reciclable con el resto de las cosas. Entonces, hay aspectos en cuanto a educación ambiental que tenemos que ir a potenciar muy de la mano con el segmento más joven que nosotros ya estábamos viendo, que era un segmento que estaba un poco más abajo en cuanto a la declaración del reciclaje. Entonces, estas dos aristas muy importantes que podemos tomar desde la legislación, pero que también tenemos que trabajar desde los hogares, desde los lugares de educación, para poder poner este tema como un tema relevante a educar desde la primera educación. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido para poder ir mejorando los indicadores. Pero el 43% de las personas que declaran no reciclar, ¿son todos iguales? ¿A todos hay que atacarlos de la misma forma? Y este año hicimos perfiles en relación a cómo se comporta este grupo en particular y tenemos algunas sorpresas. Nosotros sabemos que el 57% de las personas declaran reciclar. Su comportamiento en cuanto al sociodemográfico, en cuanto a sexo, en cuanto a nivel socioeconómico o vivienda en casa de departamentos es muy similar a lo que pasa en el total población. Sí hay una penetración, como lo habíamos visto en las láminas anteriores, de un segmento de mayor edad, una generación X, unos baby boomers, que están mucho más involucrados con el reciclaje, pero dentro del mundo que no recicla, tenemos que identificar cómo los vamos a conquistar. Y para saber cómo los vamos a conquistar, tenemos que identificarlos en su diversidad en la que existen. Y encontramos tres perfiles. El primero, la persona que me dice no tengo tiempo. La barrera sin tiempo. Y ahí 6,5% de la población total nos dice yo no reciclo porque saben que yo no tengo tiempo para ese tipo de cosas. Luego aparece el grupo más grande dentro de los que no recicla, que es el 21,8% de la población total según nuestra estimación, es aquellos que nos dicen no tengo acceso. No, acá yo no sé cómo, no hay dónde, no tengo acceso para poder hacerlo. Otra barrera distinta a lo que habíamos visto en el perfil anterior. Y el tercer grupo es un grupo desinformado. Aquí me dicen, sabes que yo no tengo idea. No tengo costumbre, no sé cómo hacerlo, no tengo la información suficiente. 14,7% de la población, y este grupo en particular es un grupo súper interesante, es un grupo donde hay mayor penetración por parte de las mujeres y mayor penetración por parte de las
segmentos de edad más joven. Aquí una generación Z, un millennial, si los juntamos, hay una mayor masa ahí que en total población si lo comparamos. Entonces, es un desafío de conectar con el joven porque al parecer la barrera no es no quiero hacerlo. Al parecer aquí la barrera es no sé cómo hacerlo. Y en eso tenemos tarea por hacer nosotros por delante para poder identificar estos perfiles. A grandes detalles, tenemos el estudio completo ahí, el equipo de Fundación Chile lo va a tener disponible a través de las plataformas para que lo puedan leer en su total detalle y cómo se van a ver estos perfiles en general, pero un resumen para poder ir identificando estos caminos. Tenemos esa barrera primero del desinformado. Ya sabíamos, alrededor del 15% de la población es un segmento que no manifiesta no tener interés en el reciclaje. Lo que ellos manifiestan es más bien una relación tibia con el reciclaje que podemos ir a movilizar. Sin embargo, aquí tenemos total desconocimiento del tema. No sé qué hacer, no sé cómo hacerlo, no tengo idea, nunca me han enseñado, no tengo costumbre. ¿Podemos movilizarlos? Por supuesto. Aquí, educación, empezar a entregar mayor información. Podríamos entender que este segmento, que es un segmento que en lo sociodemográfico es un poquito más joven, pero en lo actitudinal, o sea, en las cosas, los hábitos, ellos se parecen mucho a la gente que declara sí reciclar. Entonces, no son personas tan lejanas al reciclaje. Aquí hay una opción, ese 15% lo podemos ir a mover con mucha importancia de aquí al futuro. El segundo, el mundo sin acceso. Y acá nos encontramos a todas esas personas que tienen un montón de excusas. No, yo no voy a reciclar porque en verdad yo no sí sé cómo hacerlo, pero nada me queda cerca. Es que no tengo un punto de reciclaje, es que nadie pasa por la basura que yo reciclo. No, en mi casa no hay espacio. Entonces, acá es el señor pero, básicamente. Tenemos una persona que está mucho más involucrada, que entiende que tiene que reciclar, pero aquí hay muchas barreras. Aquí tenemos un camino súper bueno en relación a la ley de cómo podemos ayudarlos y trabajar en conjunto para que este grupo, el sin acceso, que era mayoritario, alrededor del 22% de la población, pueda tener esa opción y dejar de poner esa responsabilidad en el externo. No tiene una responsabilidad tan propia, sino que externaliza la responsabilidad en cuanto al reciclaje. Y el último grupo, que era el grupo mucho más pequeño, en torno al 7%, es mucho más difícil. Porque podemos tener esta caricatura de las personas que nos dicen, no, saben que yo no tengo tiempo, no me importa mucho más en términos de reciclaje, pero cuando hacemos el zoom en cómo están viviendo, en cuáles son sus preocupaciones, acá hay gente que la vida se la ha puesto difícil. Hay personas que le cuesta llegar a fin de mes, son personas que tienen mayor nivel de estrés, menor nivel de satisfacción en relación a amplios aspectos de su vida en general. No solo el reciclaje es una temática que les queda lejos. Ellos están remando en una vida que les tocó, al parecer, un poquito más dura. Entonces, para poder convocar a esta gente, primero hay que resolver cosas mucho más básicas dentro de sus hogares para poder llevar a convencer, llevar a movilizar y darles a entender que una temática que quizás para ellos es tan lejana como la protección del medio ambiente es algo en lo que se pueden involucrar. Entonces aquí trabajo también nosotros como sociedad de cómo ayudamos a estas personas sin tiempo a solucionar las otras problemáticas que tenemos pendiente también como país. Eso sin duda lo tenemos que trabajar. Pero hay opciones, podemos ir a dar vueltas estos perfiles, podemos convocarlos mucho más y hacer que se sumen al reciclaje tan necesario hoy. Y como última temática, para ir cerrando ya esta primera parte del seminario e ir trabajando los datos, con todo lo que hemos hablado, ¿cómo nos enfrentamos hoy a la implementación de la ley REP? O sea, las personas están preparadas, ¿cómo lo están haciendo? ¿Hay conocimiento de la ley? Tenemos un desafío en esta línea para poder ir trabajando. Y primero, tenemos que saber cómo estamos reciclando hoy. Sabemos que el 57% de las personas declara hacerlo, sabemos que es plástico, vidrio, cartón lo principal, pero cuando vamos a preguntar qué hace con estos residuos, la gente en primer lugar y con amplia ventaja nos dice, yo de manera voluntaria lo llevo a un punto limpio, ya sea municipal o barrial, algo que tengo cerca. O sea, del 57% que sí está comprometido de alguna forma, principalmente lo está llevando. Esto va a cambiar. O sea, cambios de hábitos deben darse dada la implementación de la ley REP. Luego tenemos porcentajes interesantes de personas que declaran hacerlo de manera voluntaria, dentro de las cosas que reciclan, reutiliza algún tipo de objetos, por ejemplo, los envases, hago compostaje en términos de residuos orgánicos, lo retira algún tipo de servicio de la municipalidad, algún reciclador de base, pero tenemos esta diversidad de hábitos que vamos a tener que ir a impactar en relación a cómo se implemente la ley REP de ahora en adelante. Entonces, un desafío también ver cómo se mueven estos indicadores.
Hoy la ley, ¿tiene conocimiento la gente en su casa? No nosotros que estamos acá, que evidentemente nos preocupamos mucho más del tema, estamos trabajando en relación con eso. La gente de pie, 79% no conoce, nunca ha escuchado algo sobre la ley REP. Solo un 21% declara algo saber sobre la ley. Primer desafío en cuanto a la ley, ponerla en conocimiento de las personas, que la gente la entienda, que sepa que exista y cuál es su rol. Porque dentro de ese 21% que sí declara conocer algo de la ley, el 80% de ellos sabe que como ciudadano tiene algún tipo de responsabilidad para que esta ley se implemente de manera óptima. Entonces, tenemos acá que ir motivando, crecer ese 21% para que ese 80% de quienes hoy saben que se tienen que comprometer, es muy pequeño el porcentaje aún. O sea, tenemos del total de la población en torno a un 15% que nos dice sí, yo sé que existe y yo sé que tengo algún tipo de responsabilidad. Todos deberíamos saberlo y todos deberíamos ir trabajando en pos de cómo vamos mejorando los niveles de preocupación por el medio ambiente durante el último tiempo. ¿Y qué nos pide la gente en su casa? ¿Qué acciones espera que estemos tomando todos quienes están trabajando en las empresas? ¿Cómo se producen los productos en general? ¿Cómo se transportan? ¿Cómo acciones que podemos tomar nosotros desde cada uno de los hogares para gestionar la reducción de residuos en general? Y aquí el lema es uno. El complemento de esfuerzo es la base. Todos debemos estar involucrados. La responsabilidad no es de uno ni de otros, sino que de todos en su conjunto, dependiendo la trazabilidad de lo que queremos hacer. O sea, algunos en relación a cómo lo producen, otros cómo los envían, quizás nosotros de la casa como consumidores de cómo lo consumimos y luego qué hacemos con ese desecho, desperdicio, residuo que podemos tener. Todos tenemos responsabilidad. Le preguntamos a las personas, ¿qué es importante en acciones para poder enfrentar este tema y tener algo más de gestión de residuos? Y la gente nos dice, primero, educar sobre la gestión de residuos en los hogares. Y aquí es un desafío súper importante. Espero que estén viendo al otro lado alguien que trabaje en relación a envases que se puedan reciclar, que se puedan hacer tipo de compost, que sean reutilizables, porque tenemos que enseñarle a la gente qué hacer cuando ese producto llega a su casa. Se pueden crear envases reciclables, se pueden crear envases reutilizables, sin embargo, ¿qué hace la persona en su casa con eso? Eso es una educación que nosotros tenemos que hacer. La gente debe saber cómo gestionar ese tipo de residuos que se le están generando, que pueden tener muchos sellos y pueden ser muy amigables al medio ambiente. Pero si la persona no lo sabe, no lo sabe leer, no lo sabe separar, es difícil que llevemos a cabo un buen reciclaje. Si no, la gente va a hacer un reciclaje como ellos esperan que sea un reciclaje. Entonces, educación en los hogares muy transversal, habilitar más puntos de reciclaje, que la gente tenga cerca, botar esa barrera, ofrecer productos con envases reutilizables, retornables, pega para las empresas, para las compañías, trabajar en eso, disminuir la cantidad de envoltorio de empaques de algún producto, ofrecer productos con envases fabricados con materias primas que sean recicladas de algún sentido. O sea, es un trabajo colectivo, desde lo que hago yo en mi hogar a lo que hace la empresa en cuanto a su producción a nivel general. Y fuimos a preguntar temáticas que últimamente están un poco más de moda. Por ejemplo, comprar en contenedores reutilizando a granel. Es una temática que la gente ha aprendido mucho durante el último tiempo con estas nuevas pymes un poco más choras. Y lo que vemos es que es una costumbre que nosotros sabemos que existe. El 80% de las personas nos dicen, sí, yo en algún contexto he comprado reutilizando algún contenedor. O sea, tienen esta actitud frente a la vida a nivel general. ¿Cuántas veces, con qué frecuencia? Si empezamos a abrir o desglosar ese 80%, dentro de ese 80% mayoritariamente dice sí, algunas veces, un par de veces en mi vida. La gente que lo hace súper frecuente no es tanto, un 23% del total que dice que sí, lo ha hecho a nivel general. ¿Y qué es lo que ha hecho? De alguna forma, lo clásico que ha estado en las mesas de los chilenos desde los años 80, muy presente. Bebestible en envase retornable. O sea, la gente sabe lo que tiene que hacer. Tenemos una costumbre y una tradición que eso se hace en los hogares. Nuestro desafío es movilizarlo un poquito más allá. Estamos acostumbrados con estas bebidas retornables, sí, tenemos que empezar a jugar con otro tipo de alimentos a granel, con alimentos que sean para otro tipo de personas del hogar o
habitantes del hogar como las mascotas, también para productos de limpieza. Entonces, podemos jugar, hoy día son incipientes, trabajando un poco en relación con eso, para poder crecer en ese sentido y empezar a movilizar también esto con un compromiso un poquito más allá por parte de las personas en su declaración de compra. Tenemos que movilizar, sabemos que el contexto económico está difícil, es un poquito más preocupante hoy en día, el bolsillo está más apretado en los hogares, pero esto también los puede ayudar. Y eso es crucial. ¿Por qué la gente ve un beneficio en este tipo de compra? ¿Por qué la compra a granel debe tener un poquito más de importancia? Porque tiene este win-win, que es impacto en el medio ambiente, mejoramos, ayudamos a la protección del medio ambiente y tengo un ahorro para mí. Y eso es muy importante. Debemos hacer sentir, al igual que en el término del reciclaje y como lo hago en la casa, también en este tipo de compra tenemos que hacer sentir que la gente tiene una retribución de vuelta. Yo no lo hago solo por salvar al medio ambiente, sino que también me haga sentido en mi economía del hogar en un momento difícil como el que estamos viviendo. Entonces, ¿por qué vemos beneficio? Porque cuida el medio ambiente, cuida el planeta, por supuesto es lo primero que sale sobre el 70% de las menciones, pero luego hay un cuidado del bolsillo. Yo me preocupo de mis necesidades. Y en tercer lugar, compro la cantidad que necesito. Y aquí hace mucho sentido con lo que nosotros desde el Chile 3D también hemos planteado durante el último año. La diversidad de hogares que existen en Chile. Necesito 2 kilos de comida para mi perro, necesito 7 litros de detergente. Lo más probable es que los hogares que son más pequeños, los unipersonales, los parejas sin hijos, los hogares monoparentales, son hogares más chiquititos. Y en esos hogares más chiquititos, esta compra a granel, por supuesto que hace sentido. Ayuda al medio ambiente, compro lo que yo necesito y solo lo que necesito. Y quizás en los hogares grandes también necesito un contenedor más grande porque necesito comprar más. Hace sentido al estilo de vida que estamos llevando hoy en Chile. Y en tercer lugar, siempre hacer un guiño de cómo yo, además de aportar a la sociedad, también me estoy ahorrando unos pesos, estoy ayudando a mi economía personal, súper importante. Así que un desafío a poder ir trabajando. Últimos minutos para poder ir cerrando como síntesis. Hoy estamos en un Chile que está atascado un poco en este círculo vicioso de inestabilidad económica, inestabilidad política, todo lo vemos, los medios de comunicación así nos están mostrando. Y en este sentido la gente está perdiendo el interés del trabajo más en sociedad, porque requiere más tiempo y requiere esfuerzo en conjunto que al parecer hoy la gente no está tan dispuesta a hacer. En este grupo caemos nosotros, el cuidado del medio ambiente. Entonces tenemos un tremendo desafío de volvernos relevantes, de darle la importancia que realmente tiene desde la primera infancia, empezar a trabajar desde eso la educación y botar las barreras. Entonces tenemos que empezar a volver a poner en el pedestal que tenía la protección del medio ambiente con la importancia que realmente tiene. Y acá, en un guiño, las personas no están tan dispuestas a hacer acciones durante los últimos años. Y eso nos dejó la pandemia, o sea, salimos de pandemia, estamos en un momento de inflación un poquito más duro y la persona se vuelve un poco más individualista y ahí la problemática es mucho más yo de lo que pasa en el externo, entonces debemos intentar entrar con la temática que impacte menos en las costumbres, en los hábitos de las personas que estamos viviendo hoy día. Nosotros amoldarnos mucho más a ello. Entonces, la estrategia para involucrarse nuevamente en esta causa, para empezar a darle sentido, es poder coexistir hoy con el reciclaje, con la compra a granel, con la protección del medio ambiente, con el estilo de vida que está llevando la población. Entrar ahí de manera un poquito más clara. Y sabemos que la gente tiene esta preocupación decreciente en relación a acciones que está tomando, a lo que yo voy a hacer por el medio ambiente. Quizás le exigimos mucho al de afuera versus a lo que nosotros estamos haciendo. Y además, diversificamos preocupaciones. No es solo el medio ambiente, es también la salud, es la pobreza, son los niños, es la salud mental. Entonces, en este foco tan diversificado que estamos teniendo, tenemos que hacer que el reciclaje sea palpable, sea tangible en el día a día de los hogares de las personas, que entre como una costumbre, que la gente lo sepa hacer, tenga la educación, sea un punto más de lo que tenga que hacer en su casa. Entonces aquí distintos actores, nosotros que investigamos el tema, quienes lo potencian, quienes fabrican, quienes están en su casa, tienen la oportunidad, todos tenemos la oportunidad de conectar con el tema, entendiendo la necesidad de la población. Hay que identificar a estos consumidores, hay que identificar a estos no recicladores para motivarlos, porque así vamos a poder hacer que nosotros hagamos bien la tarea, ellos hagan bien la tarea y entre todos construir lo que todos deseamos, que es básicamente un mundo mejor en el que podamos vivir más tranquilos. Así que esos son los principales
resultados, indicadores. Va a estar el informe completo disponible ahí en las plataformas. Alejandra se los puede comentar también, así que muchas gracias por estar aquí en el seminario hoy. Muchas gracias, muchísimas gracias, Sebastián. Qué interesante el estudio y qué buena foto de la realidad. Estuve viendo ahí los comentarios que llegaban en el chat de que querían el estudio, querían poder citarlo en sus tesis. No se preocupen, se va a compartir tanto en el link acá, como, o sea, el link en el chat, pero también en la página web www.circulalplástico.cl. Muy importante estos datos además para lo que viene. O sea, ahora está empezando a operar la implementación de la ley RED de envases y embalaje, y tenemos que considerar todo esto que estamos comentando y que vamos a seguir conversando con el panel para una implementación activa y que sea gradual con todo lo que se viene en los distintos territorios, ¿cierto? Hay muchos comentarios en el chat, agradecemos a las más de 350 personas que nos están acompañando el día de hoy. Y sobre todo personas de regiones, así que me alegra mucho poder leerles. Dejen todos los comentarios que quieran, preséntense. Este espacio también es para que entre ustedes puedan compartir datos. Veo que están compartiendo algunos datos, así que muchas gracias por eso. Una de las preguntas que más se repitió en el chat en este tiempo, en estos minutos donde Sebastián presentó el estudio, era si se iba a compartir esta información, y claro, el estudio va a estar disponible para que todas las personas lo puedan leer y puedan hacer uso de él. Damos inicio, muchas gracias Sebastián. Ahora damos inicio al conversatorio con tremendas panelistas. Ley RED, nuevos hábitos para un cambio cultural. Un tema que nos parece, como circula el plástico, desde Fundación Chile, clave en este contexto, dado que la ley RED, si bien, como dice su nombre, le extiende la responsabilidad al productor, a las empresas, para que la normativa sea exitosa y cumpla sus objetivos, se requiere no solo de la colaboración y participación activa de todas y todos, incluyendo la ciudadanía, sino de algo mucho más profundo y complejo, que yo creo que las que estamos acá sabemos un poco. Es un cambio en los hábitos, para hacer del reciclaje algo parte de la rutina, algo de nuestro día a día, integrado de manera natural en la cotidianidad de las personas. Y es así como le doy la bienvenida a nuestras tres panelistas del día de hoy. Nos acompaña Andrea Sino, International Partnership Manager de RAP. Andrea, con el equipo de RAP desde UK, trabajan de cerca y en profundidad los cambios culturales y proyectos relacionados a economía circular con los distintos países que forman parte del Pacto de los Plásticos a nivel mundial. Nos acompaña también Elena López Rey, gerente de asuntos corporativos de Ecoembes España, un sistema colectivo de gestión responsable de los envases domésticos livianos, con 25 años de experiencia y formado por más de 13.000 empresas. Y nos acompaña también la tremenda Francisca Amenábar, educadora ambiental y creadora de Lo que más puedo, desde donde muestra su transición hacia una vida más sustentable, inspirando a otras y otros en el camino. Vayan a seguirla desde ya, si no la siguen, @lo que más puedo en Instagram. Así que, presentadas nuestras panelistas, tengo varias preguntas que hacer. No olviden que ustedes también pueden ir dejando todos sus comentarios en el chat para que nuestro equipo me avise por interno si es que tenemos tiempo después para leer alguna pregunta. Andrea, entiendo que existen preocupaciones relacionadas con la satisfacción de las necesidades más básicas, la delincuencia, llegar a fin de mes. En este contexto complejo en el que nos encontramos hoy, ¿crees tú que es posible revertir esta baja en la preocupación por temáticas medioambientales como lo muestra el estudio? Buenos días a todos y gracias, Ale, por la invitación y por la pregunta. Primero, creo que es importante aclarar que lo que dice el estudio no es que no les preocupa el tema medioambiental a la población chilena, sino que hay otras preocupaciones que están tomando más relevancia en el contexto nacional junto a esta preocupación, ¿no es cierto? Entonces, comparativamente quizás ha bajado, pero no quiere decir que es algo que no les preocupe, es algo que mantiene una preocupación, ¿no es cierto? Y creo que esto es algo natural y que es un ciclo que va a seguir pasando porque hay situaciones como la pandemia, crisis económica, que van a ir surgiendo y las preocupaciones van a ir cambiando en ese sentido. Pero con la entrada de esta nueva ley REP,
de todas maneras pienso que va a incrementar la conciencia y el foco de conversación en el tema de lo que es el reciclaje, ¿no? Primero, porque las personas van a recibir más este servicio de recolección casa a casa, lo van a ver más, y además van a empezar a ver más puntos limpios, ¿no es cierto? Entonces van a tener más acceso a la posibilidad de reciclaje, que esto también va a generar conciencia, y además también va a empezar a haber mucho más comunicación, es algo que también establece la ley REP, por parte de distintos actores respecto al reciclaje, ¿no? Desde el gobierno, desde los municipios, que van a también empezar a comunicarse más con los ciudadanos, las marcas, etcétera, ¿no? Todos van a empezar a hablar más de este tema y eso obviamente va a generar más conciencia. Pero creo que también es importante reconocer que para que exista un cambio de un hábito, porque en esencia lo que queremos es eso, es adoptar un nuevo hábito de separar en mi casa los residuos y entregarlos a los distintos canales de reciclaje a los cuales tengo acceso, la preocupación por este tema es solo una parte, ¿no? La preocupación va a afectar la motivación que tienen las personas para realizar esta conducta, pero para generar un cambio de comportamiento necesitas tres componentes. La motivación, uno de ellos. El segundo es la capacidad, es decir, que todas las personas, y hablaban un poco también en el estudio, tengan la información y el conocimiento necesario para adoptar este comportamiento. Por ejemplo, que se sepa qué es lo que se recicla, qué no se recicla, cómo reciclarlo, a dónde llevarlo, todo esto. Y el tercer componente es la oportunidad, es decir, que tengan las herramientas, la infraestructura y el tiempo necesario, ¿no es cierto?, para realmente ejecutar este comportamiento, ¿no? Por ejemplo, tienen todos el sistema de recolección de residuos, tienen espacio en su hogar para separar estos residuos antes de que los vengan a recoger o antes de llevarlos al punto limpio, tengo tiempo para hacerlo, todas estas cosas también entran en el balance de generar ese cambio. Y es ahí donde se tiene que buscar un buen balance de estos distintos elementos, ¿no? Y en el contexto en que conocemos hoy o que nos presenta este estudio, donde la motivación quizá está un poco más baja, quiere decir que vamos a tener que trabajar en los otros dos componentes, en hacer que esto sea mucho más fácil para la ciudadanía, porque quizás si la motivación está un poco más baja, entonces estoy menos dispuesto a hacer un mayor esfuerzo para ejecutar esta conducta, entonces ¿cómo podemos facilitar por el otro lado, ¿no? Hay que ir trabajando las distintas variables y bueno, y es importante reconocer eso, no solamente trabajar en esa mayor conciencia, sino en estas otras partes también. Muchas gracias, Andrea. Totalmente de acuerdo. Son muchas las variables que tenemos que ir considerando a la hora de hablar de participación ciudadana y de oportunidades para que las personas puedan hacer su parte también. No es solo imponer y pedir, sino que tiene que haber infraestructura, tiene que haber educación y todo lo que tú mencionaste para que podamos tener una participación efectiva. Muchas gracias. Elena, llegó el momento de la implementación de la ley REP de envases y embalajes en Chile. Por un lado, se avanza en lo técnico e infraestructura, va a ser gradual, va a ser lento, pero va avanzando. Pero por otro está el rol de la ciudadanía. En ese sentido, desde tu experiencia y considerando todo lo que ha pasado en España con esta ley, ¿qué estrategias funcionaron en la experiencia española para lograr transformar hábitos arraigados? ¿Y cuáles son los mayores desafíos en este aspecto? Estás en mute, Elena. Gracias. Ahora, perdonad. Bueno, decía que lo primero de todo, que muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que es muy interesante escuchar los resultados del estudio, ¿no? Y las reflexiones también que hacía Andrea, porque es muy similar a muchos de los estudios que realizamos y a la realidad que nos encontramos también aquí en España, incluso después de 25 años, ¿no?, de implantación de la responsabilidad, en nuestro caso ampliada, ¿no?, en nuestro caso extendida, la ley RAF que llamamos aquí del productor. Lo primero que tenemos que, yo creo que es importante es entender es que esto es un trabajo de fondo, ¿vale? Que el trabajo de concienciar y de cambiar hábitos es algo que requiere tiempo, constancia, una lluvia fina, no dar por sentado que ya lo has conseguido, porque la ciudadanía cambia, vienen pandemias, vienen crisis, suceden un montón de cosas que hacen que el foco ciudadano cambie.
Se incorporan ciudadanos nuevos, ¿no? Cuando nosotros empezamos, hay gente que está reciclando ahora que todavía no había nacido, entonces tenemos que ser capaces de poder llegar a ellos. Una de las cosas que hemos aprendido o cómo hemos ido evolucionando, lo primero es centrarte, como habéis estado explicando también antes, en la didáctica, ¿no? Hay que intentar enseñar e informar muy bien al ciudadano de qué es lo que tiene que hacer con cada uno de esos residuos, ¿no? En nuestro caso, con los envases, a qué contenedor va, si de pronto se van a encontrar con contenedores que antes no tenían, implicarles, ¿no? Hacerles ver que ellos son importantes en el reciclaje, la cadena del reciclaje, el mundo del reciclaje se inicia con el ciudadano, ¿no? Con su separación. Es uno de los hábitos ambientales en los que ellos tienen mucho mayor protagonismo. El ciudadano también necesita saber que ellos forman parte del cambio, que ellos pueden cambiar las cosas y que ellos tienen impacto, ¿no? Que las acciones que hacen tienen impacto. Y el reciclaje es muy tangible, ¿no? Tú tienes desde el momento en que lo compras, la decisión de compra, ¿no? También trabajar esa parte de consumo responsable que ha mencionado Sebastián en el estudio, y en el momento que ya lo tienes en casa, ¿no? Cómo poder separarlo, el explicarles el para qué. Estas motivaciones que hablaba Andrea, nosotros detectamos también mucho en los estudios. La gente necesita entender por qué tiene que hacer eso, ¿no? ¿Por qué tienen que separar de repente ellos, dejar huecos en su casa, tener contenedores distintos, entender ese para qué, y luchar mucho. Y aquí me voy quizá también a la parte de los desafíos que hablabais antes, no, que también me preguntabas, luchar contra la desinformación, ¿no? De la misma manera que el ciudadano pregunta y necesita mucha información, cada vez tenemos que combatir con más desinformación, con más falsos mitos, con noticias, ¿no? Las fake news, con, bueno, lanzadas de pues, que reciclar no sirve para nada, se mezcla todo en los camiones, es una industria que gana dinero a costa de que tú trabajes, de que tú hagas el trabajo en tu casa, se destruye empleo, ¿no? Hay muchísima información contra la que hay que luchar, y algo que creo que es fundamental es luz y taquígrafos, ¿no? Que el ciudadano sienta constantemente que estamos siendo súper transparentes y dándoles toda la información desde el principio de cómo suceden las cosas, ¿no? Que puedan vivirlo, que puedan experimentarlo, que entiendan cómo funciona el proceso. A nosotros nos lo siguen demandando, es algo que tenemos, como decía al principio, que hacer de forma constante, de forma habitual, no considerar que ya lo has conseguido y agradecer, ¿no? El ciudadano necesita que le demos las gracias, que cuando se consigan éxitos, ¿no? Que no estemos solo con el palo de no lo estás haciendo bien, sino que cuando hay un éxito colectivo porque esas tasas de reciclaje aumentan, que ellos se sientan parte, ¿no? Porque esto es nosotros lo llamamos el poder de la colaboración. No recuerdo las palabras exactas que ha mencionado Sebastián, pero el formar parte de un todo, ¿no? Y ellos son parte fundamental, hay que darles las gracias. Totalmente, muchas gracias, Elena. Yo creo que mencionaste algo súper importante, que es el tema del consumo, el consumo más responsable. Porque acá hoy estamos hablando de ley red, de reciclaje, de lo que se viene en Chile, que ya está pasando hace muchos años en España. Pero es muy importante que todas las personas que nos están escuchando y nos están acompañando el día de hoy sepan que finalmente el mejor residuo es el que no se genera. Tenemos que aprender y reflexionar antes de comprar lo que sea, y esto en cualquier ámbito, no solo en envases de embalajes, en ropa, en alimentos, evitar el desperdicio de alimentos. Así que por ahí también tenemos que aprender y concientizar, no solo en temas de reciclaje. Pero hoy nos convoca Ley Red y reciclaje y sobre todo participación ciudadana. Y en esa misma línea, Andrea, finalmente, bueno, estamos implementando esta ley de envases y embalajes ahora en Chile. En relación a cambios de hábito, ¿qué desafíos puedes identificar tú entre las realidades latinoamericanas y el resto de regiones, ya que trabajas con muchas regiones? Sí, nosotros a inicio de este año hicimos un estudio también, que era un estudio internacional en realidad, para explorar los hábitos y percepciones de reciclaje de los ciudadanos en 6 países distintos. Chile era uno de ellos. Los otros 5 eran México, Colombia, India, Sudáfrica y Kenia, que son países como mencionabas antes, donde está la red global de pactos. Y lo interesante que vimos ahí es que
las principales barreras que reportaban los mismos ciudadanos para incorporar este hábito de reciclaje o para reciclar más eran las mismas 5 principales barreras en todos estos países, ¿no? El tiempo, tener tiempo para hacer esa separación de residuos, el espacio, tener espacio en mi casa para tener los residuos separados antes de entregarlos, el hecho de tener servicios de recolección limitados, de acuerdo a las necesidades que ellos percibían que tenían, la falta de información, como decíamos, qué, cómo, dónde reciclo, y también la falta de confianza en el sistema, que era lo que hablaba un poco Elena antes con estos fake news de que después todo se junta, entonces ¿para qué lo separo?, etc. Entonces, en realidad serán países bien distintos con cadenas de recolección y niveles de consumo distintos, pero las barreras para esta conducta vemos son en realidad bastante similares. Y lo que pienso es que debemos ir, lo que hemos visto también es que debemos ir derribando estas barreras con intervenciones que sean alineadas a nivel nacional. Por ejemplo, en cuanto a la información, con un sistema de etiquetado nacional, ¿no es cierto? Que la información que se le entrega a los consumidores esté alineada a nivel nacional, sea la misma, esté estructurada, y un sistema de etiquetado nacional permite esto, entrega claramente información de qué es reciclable, qué no es reciclable, y cómo debo entregarlo, ¿no es cierto? Y es algo que hemos visto en otros países. Acá en el Reino Unido tenemos un sistema nacional de etiquetado, en varios de estos países está comenzando, y en Chile también está obviamente hoy día en discusión este reglamento el etiquetado, ¿no? Otro tipo de intervención para reducir esta confusión es trabajar, por ejemplo, en la homologación de los sistemas de recolección, porque los ciudadanos se mueven alrededor de la ciudad y alrededor del país también, ¿no? Y si en cada comuna estamos entregando un servicio distinto de recolección de reciclables o puntos limpios donde se piden cosas distintas, ¿no es cierto? Eso también genera mucha confusión para el ciudadano y se lo hacemos más difícil, ¿no es cierto?, ir adoptando esta conducta. Entonces, creo que todos tenemos en realidad tenemos que ir viendo con qué intervenciones podemos ir abordando estos desafíos, ¿no es cierto?, liberando estas barreras para que el consumidor pueda ir, o los ciudadanos puedan ir incorporando este hábito. Y también se puede hacer obviamente a través de incentivos o desincentivos. Por ejemplo, hay muchos países, incluyendo el Reino Unido, donde yo estoy ahorita, que te limitan la cantidad de residuos que tú puedes generar, ¿no es cierto? Y yo te recojo un contenedor cada 2 semanas, por ejemplo, donde yo vivo. Cada lugar puede ser distinto. Y bueno, y ahí apunta a conductas, como tú decías, de reducir la generación de residuos, pero también de separar, porque por otro lado te recojo los reciclables, ¿no es cierto? Y lo que no entra en ese contenedor de residuos se queda en tu casa, no lo recojo, ¿no? Entonces, ir viendo, obviamente en cada país van a funcionar distinto estas intervenciones, y como bien mencionaba Elena, esto es un trabajo de largo aliento. Cambiar hábitos es un proceso largo y complejo, y tenemos que ir probando y evaluando cuáles intervenciones funcionan, cuáles no, y también en este intercambio internacional ir viendo qué cosas han funcionado en otros lados y qué no, para ir aprendiendo de esas lecciones, ¿no? Buenísimo, Andrea, muchísimas gracias por esa respuesta tan completa, para que podamos ver también cómo se vive en otros países, qué cosas han funcionado o cómo ha avanzado este tema de la participación ciudadana. Francisca, el rol de la ciudadanía, sabemos y estamos conversando ahora de este tema, que es clave para el éxito de esta normativa, ¿cierto? Porque al final son las personas las que van a separar los residuos de la casa. De acuerdo a tu cuenta de Instagram, que tú ya llevas años también educando de manera socioambiental a la ciudadanía con datos, consejos prácticos, ¿crees tú que hay conciencia o que ha aumentado esta conciencia de esta responsabilidad? O sea, yo creo que sí, puede que haya aumentado un poco, pero la verdad es que, claro, desde mi cuenta, digamos, es una muestra que está sensibilizada. Entonces, cuando vemos estos datos, como el estudio que nos presentaron ahora, o incluso el estudio que hicimos desde Circular, coinciden que, o sea, una gran mayoría, que en este caso, ¿cierto?, de un 80% de las personas no ha visto, no ha escuchado sobre la ley REP. Y ahí uno se pregunta, bueno, pero si el tema se ha instalado en los medios, en las redes sociales, en diversas instancias, ¿qué es lo que pasa que no logramos que ese mensaje realmente sea escuchado por la ciudadanía? Entonces ahí yo creo que estamos bien en sintonía con Elena y con Andrea, de que
necesitamos educar y que las personas entendamos que hay responsabilidades que tenemos que cumplir para que esto funcione. Y yo creo que ahí es súper importante la forma en cómo comunicamos y lo que estamos diciendo para que sea efectivo. Ahí también Elena mencionaba el tema de la motivación, o sea, realmente ponemos más atención y nos motivamos más cuando sentimos que las cosas nos afectan. Y quizás ahí está la clave, ¿cierto?, en que podamos mostrar el alcance y el impacto que tienen los residuos en nuestra calidad de vida, en la corresponsabilidad que tenemos en esta ley, y que nuestro deber es separar los residuos reciclables del resto de la basura o de los residuos orgánicos para su retiro. Incluso hay municipios que están evaluando, ¿cierto?, tener algún tipo de ordenanza que pueda sancionar cuando esto no se cumpla. Entonces, acá obviamente, para seguir concientizando y seguir movilizando, la educación continua y transversal es clave. Muchas gracias, Francisca. Bueno, y eso que ni siquiera hemos entrado en materia de residuos orgánicos. Imagínate, si nos pusiéramos a hablar también de la importancia de separar los residuos orgánicos y hacernos cargo de los residuos orgánicos, que ya se viene también en Chile, ya se viene con la ENRO, así que esperamos después hacer un webinar relacionado a ese tema acá desde Fundación Chile. Fran, quiero seguir contigo porque creo que este tema y sobre todo con tu experiencia en educación socioambiental es clave para hacer una bajada más a la ciudadanía y no tanto desde el número, tal vez desde la experiencia como de implementación, como tiene Elena, por ejemplo. ¿De qué manera crees tú que la educación es clave en esta etapa, y tanto de cara a la ciudadanía como frente a quienes deben cumplir con los requerimientos de la normativa? ¿Y crees tú que hay formas más efectivas que otra de educar y de generar conciencia? Algo nos mencionaste de la motivación, pero ¿cuáles crees tú que han sido las más efectivas en estos años que llevas? O sea, obvio que la educación es clave. O sea, como educadora ambiental tengo la certeza de que si no hay educación, estos cambios no se logran. Y aquí como que me gustaría detenerme en qué es educar, ¿ya? Porque no es solo informar, decir, enunciar, hacer una campaña aislada, por muy potente que haya sido en un momento, si queda como en un lanzamiento de una cosa puntual en una semana, eso es divulgar información, ¿ya? Pero como profesora, porque yo soy de base profesora, lograr que esto sea significativo, o sea, que esto realmente a las personas llegue y les movilice, hay que lograr conectar con esas personas con alguna experiencia personal que le dé sentido. Y esto no se hace solo una vez, se repite constantemente para educar desde un inicio y reforzar aquello que esté funcionando y aquello que no esté funcionando. Y eso es lo que te decía, yo creo que quizás la bajada de la ley no ha sido suficientemente eficiente y potente para llegar a todo el mercado. Nos encontramos incluso con algunos municipios, empresas grandes, pequeñas, que todavía desconocen el rol y las obligaciones y posibles sanciones que podrían tener, ya que nos ha pasado desde, no sé, salir a alguna parte y empezar a hablar con personas, con pequeñas pymes que todavía no se enteran que tienen que cumplir con ciertas cosas. Y aquí yo creo que hay que ser bien transversales, buscar diferentes herramientas, como decías tú, para llegar a lograr esta transición hacia un consumo circular. Perfecto, muchas gracias, Fran. Ahí pueden seguir en Instagram @loquemaspuedo. Elena, viendo toda la experiencia que ya tienen en España, más de 25 años, creo que más de un año ahora en envases de embalaje, ¿cierto? ¿Qué ha sido lo más complejo en este primer año de implementación de envases de embalaje y qué han hecho ustedes para enfrentarlo? ¿Qué crees tú que ha sido lo más complejo? Bueno, nosotros llevamos ya 25 años, sí que tenemos una ley nueva, que es uno de los elementos más complejos que tenemos ahora, porque nos han puesto más de 250 objetivos para cumplir, ¿vale? No solo de reciclaje, de recogida separada, de incorporación de material reciclado a los envases, objetivos por alguno de los envases concretos. Lo más difícil al principio es el poder, digamos, el desplegar toda la operativa, ¿no? Es importante, hablamos mucho de concienciación
y creo que es muy importante que esa concienciación y esa labor de información la acompañemos en mejoras de la operativa, ¿no? El ciudadano muchas veces, dentro de esas barreras que nos pone, siente que tiene un contenedor lejos o que no tiene información accesible, ¿no? Pues que podamos ir dando respuesta. El ciudadano nos decía que no tenía información, pues hemos creado una aplicación para que le puedes tener en el móvil, en el WhatsApp, al que le preguntas por voz, por imagen, por texto, como te resulte más cómodo, dónde debes tirar cada envase, ¿no? O sea que al final uno de los grandes aprendizajes ha sido la escucha. Creo que hay que escuchar constantemente al ciudadano. Hay que escuchar también a las empresas, a las administraciones, depende cómo vayáis a organizar, ¿no? la red allí en Chile, porque no podemos probar una única manera, habrá que ir adaptándose. También hemos aprendido, y es algo que señalaba Sebastián y también creo que ha señalado Francisca, que es todo lo que es la parte de segmentación. Nosotros hemos empezado a trabajar con 9 perfiles distintos de ciudadano, cada uno con una motivación distinta, al que llegas por un canal distinto y con unos mensajes totalmente distintos, porque habrá gente muy concienciada con el medio ambiente a la que le llegues por el medio ambiente, habrá gente mucho más preocupada por su bolsillo y entonces le tienes que lanzar un mensaje de económico. Hay gente que lo hace por presión social, y entonces a lo mejor tienes que hablarle de la globalidad y eres el único que no lo está haciendo, ¿no? Y aunque solo sea por esa presión social de que yo tengo que hacerlo, ¿no? Entonces, es verdad que al principio hay que lanzar mensajes más generales para que se entienda, ¿no? El por qué ha llegado esta ley a Chile, qué cambio supone, qué novedades te vas a encontrar, quién va a estar ahí acompañándote, ¿no? Tienen que ver como el colaborador del ciudadano y de todos los distintos públicos implicados en el despliegue de esta ley, ¿no? Estamos ahí, escuchamos y poco a poco ir segmentando e ir matizando los mensajes y no dejar de hacerlo nunca, ¿no? Hemos tenido muchos debates internos aquí. Nosotros ya tenemos, viendo los datos, ¿no? Ya el 80% de los ciudadanos nos declaran a nosotros en los estudios que hacemos que separan sus residuos en casa, ¿no? Y conseguir esto ha sido muy complicado. En los últimos, creo que 6 años hemos incrementado un 8%, ¿no? Seguimos y nuestro trabajo es intentar, no sé si alcanzar el 100%, porque tampoco podemos ser utópicos, pero sí conseguir incrementar esos porcentajes y que los que lo hacen cada vez lo hagan mejor o que lo hagan siempre, ¿no? Entonces, hemos llegado a tener ese debate, ¿no? De, bueno, hay que seguir, llevamos mucho concienciando al ciudadano, hay que seguir haciéndolo. Pues hay que seguir haciéndolo. Y en este momento complejo de nueva normativa, de nuevos residuos, que nosotros empezamos también, por ejemplo, con la orgánica, ¿no? Aquí en España a reciclar, que también es complicado el hacérselo fácil, el hacérselo sencillo, el para qué, el por qué, ¿no? Y de verdad creo que nosotros estamos empezando con la segmentación. Si vosotros podéis empezar antes, creo que es importante porque podréis ganar público al que nosotros hemos tardado más tiempo en llegar. Muchas gracias, Elena. Creo que vamos por buen camino entonces con esto de los perfiles y de llegar a las personas, y también lo mencionó Francisca y Andrea, llegar a las personas de una manera distinta, dependiendo de sus motivaciones, de sus preocupaciones también, así que ahí muy importante poner ojo en eso. Antes de pasar al cierre y a las reflexiones finales de cada una de nuestras panelistas, hay una pregunta para Sebastián, que se repite bastante en el chat, así que por interno me dijeron ojalá que alcancemos a hacerla para que las personas que tenían esta duda se puedan ir con la duda resuelta, obviamente. Y es que, ¿por qué hay una diferencia entre los que dicen reciclar los datos del estudio con los de nivel país? Por ejemplo, un 54% del estudio versus un 12% del Ministerio de Medio Ambiente en Antofagasta, por ejemplo, o menor en otras regiones. ¿Por qué se genera esa diferencia? Y efectivamente, cuando siempre analizamos la data desde lo declarativo, que este estudio en particular versus lo que pasa en la realidad, nos encontramos con la tremenda barrera que lo que nosotros entendemos como reciclar, por ejemplo, los que estamos acá, o cómo se mide efectivamente el dato, es distinto a lo que entiende la gente en la casa. La gente en la casa se tomó una cerveza, tomó esa cerveza, una latita, y la tiró separada y ya dijo, reciclé. Y esa persona perfectamente dentro de su declaración va a decir, sí,
yo reciclo porque separé una lata, por ejemplo. Entonces, lo que tenemos que hacer ahí es trabajar además de enseñar a las personas cómo se recicla, qué se separa, y ahí vamos a empezar a acercarnos un poquito más a los porcentajes. Hoy día la gente se puede sentir muy comprometida. Si lo está haciendo bien o lo está haciendo mal, ellos no lo saben. Lo que hoy día ellos dicen es que sí lo realizan. Nuestra tarea, como bien decían ahí las panelistas, es identificar, enseñar y educar para que ese 57% sea un 57% efectivo. Muchas gracias, Sebastián. Espero que eso haya resuelto las dudas que tenían. Si no, por favor, vayan dejándolas en el chat, no hay ningún problema. Hemos llegado ya al final de esta interesante conversación. Encuentro, y siempre me ha parecido que se hace poco este tiempo, es muy interesante lo que estamos conversando y es muy necesario y urgente, porque no olviden que estamos en una triple crisis planetaria que tenemos que abordar de manera urgente, y esto es solo una parte de lo que tenemos que hacer para abordarla. Pero antes de dar el cierre, me encantaría que cada una, la que quiera, micrófono abierto, si quieren dar una pequeña reflexión sobre lo que hemos estado conversando, sobre lo que presentó Sebastián, los datos, lo que ustedes quieran. Así que micrófono abierto, si alguna quiere empezar. Bueno, yo me lanzo, venga. Bueno, yo creo que uno de los elementos que me quedo y que me ha gustado mucho de las reflexiones y de los datos, bueno, por un lado, creo que es fundamental la escucha. El hecho de que se hagan estos estudios, me repito, creo que son fundamentales. Hay que entender qué es lo que necesita el ciudadano para poder involucrarle. Estoy con Francisca, que sin educación no hay evolución, así que una apuesta por una educación integral en medio ambiente. Un ciudadano educado en medio ambiente reciclará, ahorrará agua, energía, apostará por la movilidad sostenible, ¿no? Iremos a un ciudadano concienciado a nivel global, que intentemos mirar más allá de solo lo nuestro, ¿no? No se trata solo de concienciar en reciclaje, sino de ir a por un nivel de concienciación mayor. Y bueno, voy a hacer dos cositas más. La segmentación, vuelvo a insistir, y creo que es importante la referencia de quién habla el ciudadano, ¿no? El ciudadano sigue a aquel que considera que es un referente, ¿no? Y muchas veces tenemos que también trabajar en el posicionamiento de aquellos que nos están mandando el mensaje, ¿no? ¿Quiénes son? Si son las administraciones, qué organizaciones son las que nos están invitando y animando a reciclar. Entonces, creo que no nos debemos olvidar también de convertirnos en referentes o en relevantes, ¿no? Para que la gente entienda que aquellas decisiones, aquella información, aquellas motivaciones que les damos para colaborar, pues buscan un fin mayor, ¿no? Que es el que buscamos también como organización. Muchas gracias, Elena. Totalmente. Andrea, Francisca. Dale, Francisca, primero. Ya. Ya, yo quisiera cerrar que es súper importante la transparencia, ya lo mismo que decía Elena del tema de las fake news y todo esto, o sea, que es súper importante que el proceso sea transparente para la ciudadanía, que se pueda informar sobre la trazabilidad y que podamos desmitificar todas estas cosas que finalmente paralizan a muchas personas, que sea fácil. Por ahí hablaban también que la educación como que no avanza mucho si es que no tenemos la capacidad técnica, obvio, tiene que ir de la mano, pero ahí es como el huevo o la gallina, porque podemos tener la capacidad técnica, pero si no tenemos la educación no van a llegar los residuos. Entonces es súper importante eso, que sea fácil, que por ejemplo cuando instalaron los contenedores amarillos aquí en mi comuna, claro, yo vi que las personas empezaron a reciclar más, pero tampoco se hizo un acompañamiento de decir, oye, esto está bien y esto está mal. Yo tengo como una obsesión de andar mirando los contenedores y veo que tiran cosas que el municipio no está recibiendo en este momento y nadie les ha dicho. Entonces es súper importante que busquemos la forma también de corregir eso desde, digamos, yo insisto, como profesora desde la buena onda, ya con amabilidad, porque si también lo hacemos de una forma quizás muy impositiva o confrontacional, genera como rechazo, no nos gusta mucho que nos llamen la atención así. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos ese acompañamiento para que hagamos las cosas mejor y nos puedan corregir cuando no estemos haciendo las cosas bien? Y esa educación
insisto, tiene que ser constante, transversal, por segmentos, como decía Elena, que sea por distintos medios, redes sociales, radio, televisión, juntas de vecinos, festivales, no sé, o sea, que sea por todos los medios posibles y que entendamos que finalmente somos corresponsables de este sistema y que aquí cada uno está haciendo su parte, las empresas, el gobierno, ¿cierto? Como que todo, y nosotros somos un eslabón fundamental y que tenemos que comprometernos para que esto funcione y que finalmente es para tener un planeta mejor, un país mejor, pero también nuestra propia calidad de vida. Y eso sería lo que quería decir para cerrar. No, muchas gracias, Y agradecer Francisca. la invitación, obviamente, y también a la Andrea y a la Elena, porque muy interesante también todo lo que nos pudieron compartir. Sí, muchas gracias, Francisca, por esa reflexión. Totalmente de acuerdo con todo lo que dices, así que ahí lo que más puedo hablar. Andrea, ¿alguna reflexión final, algo que nos quieras dejar antes de cerrar? Sí, muy rápido porque mucho ya lo han dicho. Creo que las más de 300 personas que se han sumado hoy día aquí, me imagino que todos tenemos un objetivo común de aprovechar esta oportunidad que nos trae esta nueva ley y las nuevas infraestructuras y oportunidades que se vienen, ¿no es cierto? Todos nosotros podemos ser agentes de cambio desde los roles que tenemos en la sociedad como personas o en organizaciones, dependiendo de qué estemos representando. Y creo que todos tenemos entonces en ese sentido esa responsabilidad de educar, como hablábamos, de educar al resto y compartir, ¿no es cierto?, el conocimiento que nosotros tenemos en cada uno de nosotros y también de ir identificando oportunidades para ir enfrentando estas barreras que estamos viendo, que se han visto en el estudio, que hemos conversado las tres panelistas acá, ¿no es cierto? Cada uno de nosotros puede tener ideas sobre cómo resolver esos desafíos y esas barreras y las podemos postular nuestras organizaciones, a nuestros municipios, ¿no es cierto? Siempre como agentes de cambio podemos hacer algo al respecto, entonces no dejar quizás que las soluciones siempre estén en manos de otros, sino que cada uno de nosotros puede proponer y esta es una ley de todos y para todos, así que, bueno, nada, aprovechar la oportunidad al máximo. Muchas gracias, Andrea. Gracias, Elena. Gracias, Francisca. Qué interesante conversación. Nos quedamos con muchas ideas, muchas reflexiones para tomar acción en este momento tan crucial, donde necesitamos de la voluntad y la conciencia de todos y todas para volver a poner a la sustentabilidad como prioridad en el país y también en cada hogar. Desde Fundación Chile y como Pacto Chileno de los Plásticos, lanzamos, y esto es atención, atención, lanzamos desde hoy la campaña Reciclando Ando con este objetivo. Queremos promover el reciclaje y reducir la contaminación. Todo esto de manos de la ley REP que acaba de empezar su operación e implementación. Están todas y todos invitados a sumarse, obviamente. Toda la información y las piezas gráficas para que se puedan sumar están disponibles en nuestra página web circulaelplástico.cl. También invitamos a seguir e informarse por nuestras redes sociales y ser parte de esta campaña y esta revolución del reciclaje. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Que tengan una linda tarde.